Sí, amigos, continuamos con Sin Barreras y tenemos ya a nuestro invitado, Mario Tavera, especialista en salud. Vamos a conversar con él acerca de la niñez. Ahora niños, niñas que a través de la UNICEF pues están fomentando cosas muy interesantes en lo que respecta a la discapacidad, ¿verdad? Así es, Gina. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y sí, UNICEF, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, con 60 años de existencia en el mundo, tuvo la feliz idea de que uno de sus documentos más importantes que produce cada año, que se llama el Estado Mundial de la Infancia, que es un documento muy reconocido y que sienta los grandes temas que tanto afectan como las posibilidades de acción para la infancia. Este año 2013, este documento ha estado dedicado a los niños y niñas con discapacidad. Y se hizo un lanzamiento el 30 de mayo último en Vietnam. Qué interesante. Básicamente este documento pretende hacer un llamado de atención sobre la situación de los niños y de las niñas con discapacidad. Reconocemos, y ese es el enfoque del documento, que han habido una serie de progresos en el contexto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Latinoamericana, el Decenio Regional de las Personas con Discapacidad, que va hasta el 2016, pero aún hay muchas tareas por hacer. ¿Qué es lo que plantea la UNICEF respecto a esto? Bueno, que los niños son seres esencialmente en desarrollo, ¿no es cierto? Y que están adquiriendo capacidades. Y entonces una discapacidad no detectada y tratada a tiempo puede llevar a otras discapacidades. Entonces es muy importante en el contexto de la prioridad que tienen que tener en políticas de inclusión social las personas con discapacidad, también considerar a los niños y a las niñas como una oportunidad para prevenir nuevas discapacidades y para pues incluirlos en sus necesidades básicas, ¿no? Y que los derechos de los niños que estamos promoviendo para todos los niños del mundo incluyan a los niños con discapacidad. Además, Mario, siempre se ve al niño con discapacidad como una persona pues enferma, ¿no? Así es. Entonces no se toma en cuenta a veces las potencialidades que pueden tener desde pequeños. Así es. Y no se desarrollan. Así es, Gina. En realidad, básicamente lo que constata a través de una serie de informes, de análisis, de estudios, es que hay mucha exclusión sobre los niños con discapacidad y se les considera como un problema que hay que resolver y no como una posibilidad para la sociedad. Pero potencial. Como un potencial, chicos, ¿no? que hay que tratar de desarrollarlo, que ocurre en los niños, digamos, no discapacitados, pero que también ocurre en los niños discapacitados. Y que pueden servir más adelante a la sociedad. Así es. Parte del problema tiene que ver incluso con prácticas comunitarias y en la familia. Dentro de la exclusión, los más excluidos son niños con discapacidad. En las zonas rurales, muchos donde hay problemas de acceso a vías de comunicación, acceso a servicios, los niños con discapacidad son excluidos. Es más, hay una serie de pensamientos que hacen a esta exclusión desde el punto de vista cultural, como que a veces son un castigo divino. Claro, Dios nos ha castigado. O que es algo contagioso, ¿no es cierto? Sí, hasta el momento también acá en Lima sucede eso. Así es, pero con los niños hay una especie de complejo de culpabilidad y de castigo de parte de los padres cuando no son educados y no tienen una visión inclusiva. Entonces, todos estos temas son los que se plantean. Hay que cambiar la forma de pensar, Así es. hay que cambiar la forma de pensar no solamente de las familias, sino de toda la sociedad y también los gobiernos. Así es. ¿Verdad? El llamado a la acción que hace en ese contexto de inclusión el Estado Mundial de la Infancia del 2013 es que los servicios públicos sean más inclusivos para los niños con discapacidad. Por ejemplo, que los servicios de salud sean plenamente inclusivos, y no siempre lo son. Hace poco conversábamos con un grupo de personas que trabajan en el tema de la discapacidad sobre que pues una consulta para un niño con discapacidad tiene que ser una consulta especial. Se requiere un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Claro. Mucho más comprensión. Se requiere también hacer preguntas si es que hay una discapacidad apropiada, y eso todavía no está
tan en la agenda. Igualmente las escuelas deben ser escuelas mucho más inclusivas. Hay, pero muy pocas todavía. Hay pocos, y hay que hacer de esto un hecho universal, ¿no es cierto? Que en todas las escuelas pueda la posibilidad de que haber rampas, que se les trate de una manera inclusiva. Y entonces hay una serie de aspectos que hacen a las políticas que hay que mejorar, pero también hay que mejorar cosas, como tú decías, respecto a la cultura, a la educación y a la percepción de las familias respecto al niño con discapacidad, para que no sean un problema, sino sean una posibilidad. Porque hay otro problema también, porque muchas veces yo me he dado cuenta, ¿no?, como persona con discapacidad, que las mismas instituciones, colegios, universidades, a veces, una persona con discapacidad se les hace un mundo, ¿no? Así es. Y a veces es fácil poder resolver esos problemas. Tanto por razones de tipo de infraestructura que deberían resolverse, como porque a veces los prestadores de los servicios no están preparados ni sensibilizados. Entonces, esa es una de las cosas que hay que hacer. Hay que hacer un proceso transversal que de manera multisectorial, multisistémica, ponga el tema de la discapacidad, en general para todas las personas con discapacidad, pero en particular para los niños, como un tema para ser abordado desde todos los sectores y con todos los enfoques necesarios. Ese trabajo va a ser arduo. Así es. Y en realidad se viene trabajando. UNICEF, desde que ha planteado las acciones de cooperación con el Estado peruano, que han tenido tantos progresos, hemos avanzado. Por ejemplo, se ha avanzado mucho en la prevención de la discapacidad. Recuerda que hacia los años 70, la poliomielitis producía 2.000 casos que después terminaban en discapacidad. Así es. Desde hace más o menos 20 años no hay casos de poliomielitis en el país. El sarampión ha sido la principal causa de ceguera asociadas a úlceras corneales. Claro. Ya no hay sarampión, felizmente. O un problema que ocurre frecuentemente es que las muertes de los recién nacidos muchas veces están asociadas a asfixia. El ácido fólico también, por ejemplo, Así es, que puede prevenir malformaciones del tracto neural. Claro. Y, por ejemplo, tenemos hoy un problema con las asfixias en los recién nacidos. Estimamos que pueden haber 15.000 niños que nacen con algún tipo de lesión cerebral producto de asfixias al momento del parto. Algunas son graves, lo que se llama la parálisis cerebral, ¿no es cierto? Pero esas cosas se pueden evitar. El nuevo contexto es, se ha trabajado mucho en la prevención, es la atención de los niños con discapacidad. Qué interesante, Mario, de verdad qué gusto me da. Bueno, Vietnam pues es un lugar, un país donde la discapacidad abunda en niños. Entonces, se estima que en el mundo hay 98 millones de niños menores de 15 años con algún nivel de discapacidad. Imagínate, es un montón. Así es. Es un montón. Parte de ellos son peruanos, ¿no? ¿Sabes qué? Pero nos da mucha alegría, porque con esto quiere decir que este año pues se va a trabajar en el tema de discapacidad, y como se está trabajando en el Perú, con CONADIS y con otras instituciones, vamos a avanzar mucho. Sí, yo creo que con el concurso del Estado peruano, de instituciones como CONADIS y la participación de las propias personas con discapacidad, incluyendo la participación de los niños con discapacidad en el deporte, en la escuela, etcétera, es una oportunidad extraordinaria para avanzar en esa dirección. Mario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos traerás más información acerca de las novedades que trae también la UNICEF. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y estamos regresando con mucho más aquí en Sin Barreras. No desaproveches la oportunidad para descubrir personas diferentes que pueden enseñarte otra forma de ser feliz.